que caen las flores es un podcast para mujeres valientes. Mujeres que ya no quieren encajar en ninguna etiqueta, y mucho menos en un mundo definido por otros. Mujeres que están listas para florecer y brillar con todo el esplendor de sus pétalos. Vamos, mujeres como tú y como yo. Por eso aquí hablaremos de todos esos temas que creímos que jamás nadie entendería. Esos temas que callamos por miedo a ser las raras. Yo soy Tamara Luque y seré tu guía en este emocionante y retador viaje para reconectar con tu autenticidad y tu poder personal. ¿Estás lista para vivir una vida con propósito y pasión? ¿Estás lista para florecer sin miedo a que te miren? Hola, Florecilla, ¿cómo estás? Aquí continuando con el podcast porque pues una se lo propuso. Me quedó bien norteño esto. Cuando me escuchen mis amigos de Madrid, ¿qué van a decir? Me he propuesto, les confieso, grabar un episodio un poquito más con acento español, pero no sé si lo voy a conseguir. Y me encantaría escucharme otra vez así, pero caray, la mexicana que vive en mí se apoderó de mí. Hoy solamente quería hacerles un par de reflexiones porque estaba viendo que parte de los contenidos, pues van a ver que muchos es pierde el miedo, pierde el miedo. Y como comentábamos al principio del podcast, creo que el mayor miedo que tenemos es hacer a nosotras mismas. Pero sin embargo tenemos muchos miedos y creo que precisamente esos son, el miedo es uno de los grandes enemigos que tenemos. Hay muchos tipos de miedo. Hay miedo, como hemos hablado también, de ser rechazadas, abandonadas, humilladas. Y ahorita quiero traer acá también un miedo que veo muchísimo en mi trabajo y en mis clientes, que es el miedo a brillar, el miedo a tener éxito. No sé muy bien de dónde viene o no sé de alguna forma dónde hemos aprendido que efectivamente cuando destacamos algo malo va a pasar. Y bueno, pues ya saben esas frases de calladita te ves más bonita o que al final nos ayuda mucho a, a quedarnos en esta idea de que al final cuanto menos ruidito hagamos, pues más seguras estaremos y más tranquilas. Y de verdad que lo veo constantemente, que al final el miedo que está detrás de todos los demás es al éxito. Porque tenemos miedo a hacerlo mal, tenemos miedo a que nos juzguen, tenemos miedo a equivocarnos. Pero, perdón, otra vez el termostato de la cocina se me olvidó apagarlo. El, el mayor miedo que tenemos es a que nos salgan bien las cosas. Y debe ser una cosa que igual suena como un poquito dramático o así, no sé. Pero quizás es que no estamos tan acostumbradas a que las cosas importantes nos salgan. Como siempre hacemos cosas importantes por los demás, igual nuestras metas, nuestros objetivos, no estamos tan acostumbradas a que lo consigamos. Y me refiero a las cosas que realmente queremos, no a los pequeños logros. Y siento que a veces, y aquí también sí que les como pongo mi aportación personal, ya sé que es una experiencia muy personal, cuando me han pasado cosas muy buenas, lo que me ha pasado es que no he sabido gestionar esas emociones. Una alegría tan intensa era una emoción que me estresa casi más que el sufrimiento. Creo que estoy más acostumbrada a sufrir que a esa expansión y a ese éxito, ¿no? Y cuando alguna vez lo he experimentado, he sentido que la emoción me sobrepasa, obviamente para bien, pero reconocía que no era algo que estuviese dentro de mi registro. Entonces, no sé si es algo como relacionado con todas las mujeres que obviamente crecemos mucho más vinculadas al sufrimiento del esfuerzo que a otro tipo de emociones. Pero bueno, el tema es que quiero hacerte reflexionar eso sobre el miedo a brillar y bueno, a florecer, porque eso es un podcast de flores, ¿no? Y yo te quiero acompañar en el proceso que tengas hasta convertirte en la flor que tú quieras ser, la más brillante, la más bonita del jardín, pero justo quiero animarte a que cuando estés a punto, pues no te rajes, a que cuando estés en esa situación te caches y veas también cómo te sientes y si hay las excusas que pones, si empiezas a procrastinar, no sé, muchos factores y que realmente te preguntes qué es lo que realmente te da miedo, porque a veces no somos capaces, creo que a las mujeres nos cuesta
quizás tener más éxito porque nos cuesta también visualizándonos teniéndolo, quizá porque no forman parte de nuestro imaginario, ¿no? Y no hay tantos, cada vez por suerte hay muchos más referentes, pero imagino que obviamente históricamente no es tanto, entonces nos cuesta colocarnos y vernos en determinadas posiciones. Mm, entonces, cuando estés ahí a punto, o igual cuando estés empezando, ¿no? Y quizás encuentres varias objeciones y digas, no, entonces igual no es para mí, ay, no, pues no. Que te des cuenta de realmente si es que eso no es así, o sea, que no es, eso no es para ti, o que en realidad es una excusa para quedarte en el lugar en el que estás, que al final es tu zona de confort, aunque duela y no sea tan expansiva y no sea tan, no te sientas tan realizada, pero al final no te expones y tienes otra serie de ventajas. Entonces, de nuevo, te repito, cáchate. Cuando tengas miedo, cuando estés posponiendo algo, cuando no te estés enfrentando a algo, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Realmente es por miedo a juzgar al juicio o es a tu juicio? ¿O es a hacerlo tan bien que luego no sepas ni cómo manejarlo? Justo hablaba hoy con una clienta, ¿no? Igual, y si es que no quieres ganar más dinero porque sientes que no vas a poder manejarlo, esto es igual. Y si no apuestas por la vida de tus sueños porque piensas que no vas a poder manejarla, porque piensas que quizás no la mereces, porque piensas que la vas a echar a perder. Y del miedo al éxito, pues vienen muchos de los miedos. Obviamente, ese miedo proviene también de muchos. Y los miedos se generan mucho también con las heridas de la infancia, que ya hemos hablado también en alguna ocasión. Entonces, igual vas a darle el poder del miedo. El miedo nos alerta de qué cosas nos pueden poner en riesgo. Pero a veces el miedo se ha convertido en un todopoderoso que nos limita más que nos proteja y extendemos su manto de su ámbito de efecto y se me fue la palabra, de impacto, porque se lo concedemos. Le damos todo el poder al miedo. Y en realidad es que a veces es porque así nos sentimos protegidas y porque así nos resguardamos y porque así no tenemos que movernos del lugar y porque así podemos seguir contándonos la misma historia que nos hemos contado siempre, vivir la misma narrativa y seguir quizás también incluso en el papel de víctimas. Entonces el miedo tiene un papel, hay que agradecer al miedo que sirve para indicarnos dónde es y dónde no es, esa cierta intuición, pero el tema es que tenemos que ver cuándo se está extralimentando de sus servicios, cuándo está haciendo más de lo que en realidad debería hacer. Y también te digo una cosa en relación al miedo. Allá donde encuentres o te sientas o sientas miedo, por ahí es. ¿Esto qué significa? Dirás, ay, Tamara, ¿qué me estás diciendo ahora, Tam? Efectivamente, también en esos mecanismos de supervivencia y de adaptación que hablábamos en algún momento, el miedo nos protege. Bueno, digamos un instinto como de conservación. Pero te puedo decir que justo cuando hay algo que te asuste mucho, pasan dos cosas. Uno es que es algo que te importa mucho. Por ejemplo, estoy muy asustada de dar, no sé, imagínate que fuera a dar una conferencia delante de 50,000 personas, no sé, o que fuera a hablar, imagínate en el foro sola. Pues igual, claro que estaría asustada, ¿no? Pero en realidad es que me importa, que es algo importante para mí, porque si me dice igual, obviamente no tendría miedo. Y lo segundo es que de verdad creo, y también tengo yo siempre digo que obviamente yo soy psicóloga, soy coach, pero creo que muchas de las cosas que te voy a compartir, pues son partes de vida, son fragmentos de mi vida que yo he experimentado y justo hablaba con una amiga ahorita de que no hace falta ser más expertos que expertas de la vida, ¿no? Y que uno puede saber mucho sin haber leído nada, sin haber estudiado, simplemente por haberlo vivido. Y eso da más información y da más a capacidad de apoyar, de comprender a otras personas que están pasando por procesos similares que la teoría o un título que lo pone. Entonces, te puedo asegurar que en aquellos sitios en los que el miedo asoma, es que justo es ese patrón, ese esquema, ese estilo que quiere preservar si no quiere que des el salto, porque entonces le vas a dejar atrás. El miedo cuando se le enfrenta, de repente se desvanece, te prometo que es así. Yo ya te contaré también, pero soy una experta. Era una experta en miedo, tenía miedo a todo, tenía miedo a la vida. Y me di cuenta que muchos miedos, cuando los enfrenté, se desvanecieron. O cuando entendí de dónde venían
Y me di cuenta que en realidad no eran de mí, venían de otras cosas, de experiencias, de quizá de sensaciones, de lo que fuera. Me tiré 8 años sin volar en avión y ahorita voy a Madrid casi como si tomara el metro, ¿no? Y con tranquilidad. Y fue casi así, cuando entendí de dónde venía realmente, cuando lo racionalicé, cuando le quité la parte irracional. Entonces, y también es como donde nos da miedo, es donde están esas oportunidades de crecimiento, que nuestra antigua versión no quiere que lo demos, porque quiere que sigamos estando en el mismo lugar, exactamente en el mismo. Entonces da ese salto, donde es miedo, ay no, es que no sé si aceptar ese trabajo porque me da miedo hacerlo mal, acéptalo. Me da miedo hacer este viaje porque no sé si lo voy a disfrutar, ve al viaje. Me da miedo iniciar esta relación, empiézala. Porque te prometo que es mucho más doloroso quedarse en la inmovilidad, quedarse parado, quedarse atascado. Te prometo que es mucho más doloroso, es como morirse en vida. Entonces, analiza tus miedos, obsérvalos, enfréntalos, pero también qué te quieren decir y reflexiona si son oportunidades, si son excusas o si son, sí, efectivamente, quizá miedos y que tienes la capacidad de enfrentar. Me gustaría mucho leerte, así que ojalá que pases por el Instagram de Lo que callan las flores y me des tu feedback sobre este tema y me cuentes cuáles son tus mayores temores y también a qué tipo de éxito tienes miedo, qué es lo que realmente te da miedo, a vivir una vida plena en la que te sientas feliz, en la que tú seas responsable y te da miedo eso. ¿A qué tienes miedo? Gracias por acompañarme en el episodio de hoy. Recuerda que tú también puedes dar un paso cada día hacia tu versión más auténtica. Así que ve, florece bonito, florece sin miedo a que te miren. Que tengas una hermosísima semana.